Vamos a ir al Señor en oración y poner sus manos esta segunda sesión de la predicación cristocéntrica. Oremos. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y de lealtad. Y has puesto en nuestras manos una gran tarea, una gran responsabilidad y un gran privilegio. Gracias, Dios, y ayúdanos a predicar fielmente tu palabra. Ayúdanos a entender que tú nos quieres usar. Y si nos has llamado, no quiere decir que somos los más elocuentes. El mismo Moisés puso excusas porque no se sentía capaz. Pero aún así era el hombre que tú habías escogido. Entonces ayúdanos a ir con la confianza de que cuando nosotros nos paramos en tu nombre porque tú nos has llamado, no tenemos que ser otra persona, solo tenemos que ser fieles. Ayúdanos, oh Dios, a hacer esto. Pido por mis hermanos, pastores que tú conoces, que están haciendo la obra, están sirviéndote, están cuidando del rebaño del Señor Jesucristo. Bendiga a cada uno de ellos y sus rebaños. Anima a los hermanos, a los pastores cuando están pasando por tiempos difíciles, que entiendan que estamos delante del Señor que juzgará a los vivos y a los muertos. Y es a Él que respondemos, a Él que servimos, no a la gente. A los hermanos que están aquí fieles en su iglesia, ayúdales a seguir adelante buscando ser usados por ti. En este tiempo que estamos mirando tu palabra y enseñanzas de tu palabra, pedimos por claridad, ayúdame a comunicar claramente, pedimos por instrucción y que en todo esto tú seas alabado. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si está en sus notas, alguien ayúdeme con qué página estamos. Yo tengo un poco diferente aquí. Página 4, gracias. En la página 4 estamos hablando de la tipología. Y aquí habíamos hablado de, tenemos que tener cuidado con algo que se llama la alegorización. Y alguien después me preguntó qué es la alegorización. Y queremos dejar eso claro, creo que los pastores lo usamos mucho, conocemos el término, pero alegorización es que tengo una historia y en esa historia voy a buscar que cada detalle tenga un significado, ¿no? Y el problema es cuando vamos a historias y ahí le metemos un montón de significado que simplemente la palabra de Dios no lo respalda. ¿Ok? Alegorización. Ahora, ¿hay alegorías en la Biblia? Claro que sí. Y las alegorías, algunos de hecho en el Nuevo Testamento dice una parábola, y cuando miramos realmente es una alegoría, que Jesús mismo va diciendo el significado de cada detalle. La parábola del sembrador es una alegoría. El punto no es una historia con una idea principal, como muchas veces en la predicación o la homilética decimos, no es que la parábola tiene un punto principal. La alegoría tiene mucho simbolismo y obviamente Jesús mismo dice, aquí está el simbolismo. Semilla es palabra de Dios, el terreno es el corazón del hombre, el sembrador es el que está predicando, esparciendo la palabra de Dios y aquí están los frutos. Entonces eso es una alegoría, pero no es una alegoría indebida, es una que Dios ha puesto en las Sagradas Escrituras para hablarnos y mostrarnos grandes verdades espirituales. Tenemos la alegoría de la viña en el Antiguo Testamento. Tenemos también en el Nuevo Testamento, yo soy la vid, vosotros el pámpano. Y Jesús está haciendo un punto muy importante que separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos muchos textos así. Entonces noten aquí, debemos aprovechar la tipología legítima. Entonces aquí estoy saliendo un poco de la alegorización, que es donde estamos metiendo a Cristo por donde no está Cristo, y regresando a lo que es la tipología. Y con la tipología lo que estamos mirando es el asunto de que hay algo del Antiguo Testamento, una persona, evento, una comunidad
que apunta a verdades del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer aquí. Debemos aprovechar la tipología legítima. Cuando hay un texto del Antiguo Testamento que tiene valor tipológico, debemos de deleitarnos en la sabiduría de Dios que dejó esos tipos que apuntan a la persona y obra de Cristo. Muy bien. ¿Hay tipos en el Antiguo Testamento? Sí. Un montón. Un montón. Vemos en todo el sistema sacrificial levítico. ¿Qué está pasando ahí con los primeros 10 capítulos levíticos en que tenemos los que primeramente los sacrificios y después los que ministran esos sacrificios, terminando con el suceso de Adab y Abiú? Lo que Dios está dejando claro es que entre Dios y los hombres se requiere un mediador. Y lo que está diciendo es, la persona sin ayuda no puede venir delante de Dios. Se requiere de un sacrificio para llegar al Dios de los cielos. Y obviamente todo eso está apuntando hacia tanto el sacrificio, solo uno que es Jesucristo, y después el asunto de un mediador que es Jesucristo también. Entonces tenemos eso. Espero que eso ayude, hermanos, a entender de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces hay tipos en el Antiguo Testamento, un montón de ellos. En Juan 3, ¿cuál es el tipo, hermanos, de Juan 3? La serpiente. La serpiente en el desierto. ¡Qué loco! ¿Una serpiente de bronce? No, qué loco, qué sabio. Lo que Dios está haciendo es poniendo en la historia de su pueblo escogido cosas que apuntan a la obra de Cristo, y cuando llegue Cristo caigan las escamas de los ojos y el pueblo diga: ahí está, ahí está. Así como era necesario mirar para ser salvo, es necesario mirar con fe al Señor Jesucristo para ser salvo. Eso es el punto. Y lo usa con un hombre sumamente preparado en la ley. Entonces eso vemos en Números 21 del 3 al 7. En Romanos 5:12, ¿qué encontramos allí? Encontramos una figura con Adán. Entonces es una tipología correcta. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos confirma que de esto se trata. Entonces Romanos 5, verso 12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después sigue verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tenemos esta imagen del primer Adán con el postrero Adán. El primero falló. El primero sumergió toda la raza humana a la perdición. El segundo redime a todo el que viene a él de la perdición. Entonces tenemos estos tipos, ¿no?, en la palabra de Dios. Entonces en Hebreos nos habla que el sistema sacrificial, precursor, muebles del tabernáculo, etcétera, de lo celestial. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, número 3, el texto no menciona a Cristo y requiere una conexión por contexto. Entonces, rebobinando un poco donde hemos estado mirando el asunto de cómo ver a Cristo en las Escrituras. Entonces, hay las menciones directas en que apunta a Cristo. Aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Tenemos estas profecías directas, tenemos las menciones directas de Cristo, tenemos también los tipos que apuntan a Cristo tanto en su obra como en su persona, pero también aquí tenemos la conexión por contexto. Y aquí creo que donde nos va a ayudar muchos a no hacer lo que acabamos de hacer que no debemos hacer.
que es ir a cualquier texto y de alguna manera tener que forzar a Cristo. ¿Ah? Vamos a hablar de ese peligro. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo entonces llegamos de un texto que no habla directamente de Cristo a la cruz de Cristo? Vamos a leer aquí. Los textos que específicamente mencionan a Jesús o que le revelan por la tipología son pocos a comparación con los miles de pasajes que no contienen ninguna referencia directa de Cristo. ¿Estamos claros, no? Hay muchos textos que miraremos en nuestras Biblias y allí no hay una referencia directa a Cristo y no hay una tipología. Y no queremos ser Agustín de Hipona y forzar de que automáticamente aquí hay que encontrar a Cristo, o la interpretación medieval donde tienes que encontrar 4 diferentes aspectos y que Jerusalén se refiere a la morada santa y se refiere a la iglesia y como tú quieras, ¿no? Y de una sola palabra sacan un montón de diversas conclusiones. No queremos hacer eso. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos miles de pasajes que no contienen ninguna referencia directa a Cristo? ¿Cómo puede el predicador mantener un enfoque cristocéntrico y a la vez expositor? Quiere decir, estamos extrayendo el mensaje, no imponiendo un mensaje, cuando maneja los textos que no aparenten tener mención alguna de Cristo. Cuando no hay una referencia directa a un tipo que apunte a la obra del Salvador, el predicador debe depender del contexto para desarrollar el enfoque redentor del pasaje. Entonces vamos a mirar aquí. Número 1, hay 4 maneras en que un texto puede conectar con la obra de Cristo. Primeramente, el texto puede ser predictivo. ¿Qué queremos decir con predictivo? Que apunta hacia la persona y la obra de Cristo. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias a Isaías, el capítulo 40. Isaías capítulo 40 empieza lo que muchos estudiosos llaman el libro de consolación. ¿Y por qué lo llaman así? Porque después de capítulos 1 al 39, en que hay mucho hablar de justicia, de juicio, llegamos al verso 1 del capítulo 40 y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, porque su pecado es perdonado, porque doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces en Isaías vamos a ver textos que hablan de la justicia y del juicio de Dios, y a la vez veremos aquí que Dios va a hablar de que hay restauración, hay la invitación. Y no es así que un poquito más adelante tenemos unos textos más evangelísticos de todas las escrituras. Y se me fue ahorita mismo. Ayúdame. 55. Isaías 55 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Empieza a hablar, verso 7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y son textos que hablan de que hay un remedio para el pecado. Y no son textos que dicen específicamente el Mesías, pero son textos que claramente hablan de una realidad que solo viene a través del Mesías. Entonces hay textos así. Hay textos que cuando llegamos, está hablando de perdón, está hablando de salvación, liberación, cambio de corazón. Realmente son cosas que Dios hacía con su pueblo,
pero que se ha logrado por la obra de Cristo en la cruz. Número 2, puede ser un texto preparativo. Este tipo de texto prepara a las personas para entender algún aspecto de la persona y obra de Cristo. Y otra vez, ¿qué nos ayuda a saber cuáles son estos textos? Lo que nos ayuda a saber es entender los textos del Nuevo Testamento que nos hablan del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si queremos fielmente entender el Antiguo Testamento, obligado tenemos que leer Hebreos y estudiar Hebreos y ver cómo es que el antiguo pacto que Dios usó llevó a Cristo, pero ya después de Cristo, cosas han cambiado. Los sacrificios no son necesarios porque hubo uno solo. Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés. Él es el mismo templo. Él y una y otra vez va a hablar del Hijo que es adorado, del sacerdote que Él es y de su sacrificio, que no es como aquellos que año tras año se daba, sino una vez por siempre. Y cuando entendemos eso, entonces los textos del Antiguo Testamento se hacen más claros. ¿Cómo está apuntando? ¿Qué tal el texto que tenemos aquí? Gálatas 3:24. De manera que la ¿qué? Ley. Que la ley. Y a veces no es así hoy día. Hay muchas iglesias que es pura gracia hoy día. No vamos a hablar de la ley, pura gracia. ¿Ah? La gracia de Dios. Bueno, gracias a Dios estamos bajo la gracia de Dios. Pero hay mucho de esto donde nos dice, no, es que el Antiguo Testamento, y para muchos hay tres maneras en que interpretan el Antiguo Testamento. Número 1, que me aplica. Y tenemos sabáticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué comiste el chancho? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Lo que hoy es el cristianismo mesiánico, ¿no? Que está agarrando mucho apogeo. Entonces, ¿es Cristo el Mesías? Claro, lo que significa Cristo. Pero el asunto de ahora voy a regresar a las leyes dietéticas, a guardar el sábado, a hacer aquello y lo otro. ¿Y qué está pasando? En mi opinión, simplemente la falta de entender lo que Dios ha dicho claramente en Romanos, en Hebreos y aquí en Gálatas. Dice, ¿cuál es la función de esta ley? ¿Por qué decía Dios 613 mandamientos a su pueblo? Guarden estas cosas y vivirás. Y la persona más celosa no lo puede guardar. Porque es un ayo que lleva a Cristo. Lo que hace la ley es mostrar que no puedo. Y si vamos a Romanos capítulo 3, tenemos varios textos aquí que Dios nos ha dado. Empieza a citar Salmo 14. Salmo 14 es un libro un salmo en que el salmista está turbado por el pecado del ser humano, la sociedad. Y tenemos la cita del verso 10 en adelante: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Llegamos al verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, cuando estoy en el Antiguo Testamento y estoy en Génesis, bueno, dicen, no hay mucha ley allí, pero definitivamente Éxodo, Levítico, otra vez Números es un poco más historia, Deuteronomio, pero Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y tenemos leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Por qué? Porque Dios del Antiguo Testamento era severo y el del Nuevo Testamento es puro amor. No, es el mismo Dios, no cambia. Entonces tenemos que entender por qué todo eso tiene una función en el plan de Dios de redención. Que el hombre vea que no puede. Y si hay alguna duda, lean Números. Que el pueblo falla una y otra y otra y otra vez. Dios los ha sacado, Dios los está haciendo milagros, pero una y otra vez falla.
¿Qué tal los jueces? Josué, mucha victoria, pero también problemas. Llegamos a jueces y ¿qué está pasando? En aquel tiempo no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía, la conclusión del apéndice. Y tenemos todas estas historias feas, algunas que no se cuentan en escuela dominical, ¿verdad? Homosexualidad y todo lo demás. Casi la desunión. ¿Y qué está pasando? Lo que está pasando es una muestra que esta gente no puede guardar la ley. Verso 20 aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando estoy en las historias del Antiguo Testamento, una de las cosas, no tengo que forzar a Cristo aquí, que está en el arbusto o está en algún otro lugar. El asunto es, lo que vemos aquí, es que Dios ha dado palabra a su pueblo y han escuchado, pero fallan. Y fallan, y fallan, y fallan. Y lo que muestra es que el hombre es incapaz de complacer a su Dios. Y el único remedio es Cristo. Amén. Entonces entendemos, no estamos forzando a Jesucristo en la historia. Estamos entendiendo la historia en su contexto del plan de redención. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos el verso en sus hojas, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. Qué bendición. Aquí está la ley. Entonces dices, todos estos mandamientos y el juicio de Dios y todo lo demás, que yo no soy Israel, pero actúo igual que Israel. Dios es fiel y me tiene paciencia. Y el otro día que ha pasado mi vida. Muchos textos del Antiguo Testamento, si entendemos esto, que esto es una de las perspectivas, vamos a entender, este texto está preparando el pueblo de Dios para el mensaje de Cristo, para la persona de Cristo, para el sacrificio de Cristo. Muy bien. Entonces, Romanos, aquí estamos 4:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, aquello que iba a satisfacer la ira de Dios por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces otra vez vemos la gracia de un Dios que obra con su pueblo. Número 3, y creo que esto va a ser de mucha ayuda. El texto puede ser reflectivo. Noten aquí, esta es la herramienta más común para apuntar a Cristo. Y hay dos preguntas que podemos hacerle al texto para ver si hay cómo esto me pone en el contexto de la historia de la redención. Número 1, me revela el texto algo del carácter de Dios que me provee la redención. En otras palabras, en este texto, ¿será que veo algo de este Dios que es lleno de gracia y de misericordia, pero que me llama a seguirle y al arrepentimiento? Hay muchos textos en que veremos el trato de Dios con su pueblo y es un reflejo de este Dios que provee la redención. Número 2, me revela el texto algo de la naturaleza humana que requiere de la redención. Y aquí, ya llegando, regresando a lo que creo que nos hemos metido un poquito con la escuela dominical, y no es porque usted ve escuela dominical, hermanos. El asunto es que es muy fácil las lecciones moralistas. Sé cómo, no seas. Haz esto, no hagas lo otro.
Y está muy bien que enseñemos esas lecciones porque son bíblicas, pero a la vez tenemos que entender la razón que miento es porque soy pecador y necesito a Cristo. La razón que los hermanos de José le quieren matar es porque en su corazón hay un problema grave, es el pecado. La razón que así como había hombres que dudaron a Dios y flaquearon en sus vidas personales, así también en mi vida. Aparte de Dios, eso es mi naturaleza. Pero la victoria está en Cristo. Entonces, otra vez, no quiere decir que el énfasis de la historia no sea la historia texto en su contexto, pero entender que esa historia en su contexto es parte de la historia macro de redención. Y entender que necesitamos de Dios. Seguimos leyendo aquí. Sin dañar la integridad, autoridad y exégesis del pasaje, estas preguntas colocan a cada texto bíblico dentro de un contexto redentor. Estas preguntas funcionan como lentes naturales que nos permiten ver cada texto a través de la redención. No significa que los lentes mágicamente hacen resaltar la persona y obra de Jesús en los arbustos de cada relato bíblico. Más bien nos permiten ver reflejados los aspectos del carácter divino. O sea, ¿quién es mi Dios? ¿Cuál es su paciencia, su santidad, su justicia? Y por ahí en adelante. Y de la depravación humana. Entonces, en el corazón del ser humano hay una falta de Dios, que proveen o requieren de la gracia de Dios que fue finalmente manifestada en la persona y obra de Cristo. Con esto, el expositor puede examinar cualquier narrativa, genealogía, mandamiento, proverbio, proposición o parábola para ver lo que revela de la justicia, santidad, benignidad, misericordia, fidelidad, provisión o liberación de Dios. Este párrafo es clave, hermanos. Este párrafo es clave. Vamos a mirarlo otra vez. Con esto, cuando estamos mirando el carácter de Dios, falta humana, el expositor puede examinar cualquier narrativa. ¿Qué es una narrativa? Historia. Narrativa es lo que es la manera de escribir una historia, una narración. Genealogía. Árbol genealógico. ¿Y cómo hago cuando ya los primeros 9 capítulos son puro censo? Bueno, ahí probablemente no es predicar un versículo. Es entender, por ejemplo, en Números, empieza con una descripción de los hombres de guerra, termina con otra, dice, pero vamos. O sea, ¿y sabe lo que está haciendo eso? Lo que prueba eso es que a pesar de una generación que muere en el desierto, los números son casi idénticos. Dios ha preservado pueblo suyo. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Y su pueblo ha fracasado. O sea, en el libro de Números, acuérdense que casi todo el libro de Números es el principio de los 40 años o el mero final de los 40 años. Y está pasando todo esto. Y hay tantas quejas y tanto fracaso y tanta muerte. Pero Dios es fiel. Y a veces tenemos que tomar ese paso atrás. No es que un solo versículo, ¿y dónde está Cristo en este versículo? No. ¿Cuál es este texto en su contexto? ¿Qué está haciendo Dios en este libro? Y entonces este libro forma parte de la historia de redención. Cuando entendemos estas cosas, no vamos a estar metiendo a Cristo donde no va. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque podemos decir, ahora, tengo que meter a Cristo a este sermón, ¿dónde le meto? No, hermanos. ¿Cómo es que este sermón me muestra carácter de Dios, necesidades humanas, si es que no hay una referencia específica que me lleva de regreso a la gracia de mi Señor? Entonces, ahí lo tenemos. Genealogía, mandamiento.
Ya hemos visto eso, claramente decía, es el ayo que lleva a Cristo. Lo que nos revela la ley es que nadie lo puede cumplir. Mis papás me decían, no mientes, ¿sabes lo que hacía yo? Mentía. ¿Sabes lo que decía la escuela dominical? No robes. ¿Sabes lo que hice yo una vez? De niño, robé. ¿Ok? Tomé unas moneditas que estaban allí y me fui. Yo tenía creo que 6 años, algo así. Y me fui de compras. Y no compró mucho. Creo que eran como 2 o 3 dulces en la tienda de la esquina. Y no es con orgullo que lo digo, hermanos, pero somos pecadores. Lo somos. Lo somos. Lo que la ley muestra es, tú no puedes. Así es. Pero Cristo lo hizo por ti. Y Cristo lo hizo por mí. Y esa es la maravilla. Que hombres así como un Sansón. ¿Cómo es que Dios usa un Sansón? Sin vergüenza. Pelo largo. No, eso era parte del voto, ¿ok? Eso es parte de su voto delante del Señor. Pero tiene padres que aman al Señor, que hablan con el Señor. Tiene padres que quieren lo correcto en su vida. Quizás no supieron poner frenos a ese hijo porque sabían que era el hombre de Dios. Pero este hombre no pone frenos a sí mismo. Y Dios lo usa. Ahora, el ejemplo de esa historia no es lo bueno de los hombres de Dios. Es que Dios sigue obrando. Dios sigue redimiendo y salvando a su pueblo en su misericordia, aunque no se lo merece. Entonces, no seas como Sansón. Por favor, no seas como Sansón. Pero por favor, podemos ir un poco más profundo y entender los principios detrás de ello. Ok, número 4, proposición, proverbio, proposición, parábola, para ver lo que revela de la justicia, santidad, benignidad, misericordia. ¿Qué tal los proverbios? ¿Por qué no paramos aquí? ¿Cristo los proverbios? Ya sé, capítulo 2. Persona, es más una... está tomando sabiduría, está hablando a la gente, algunos lo toman como Cristo, pero no estamos hablando de esto, ¿verdad? No estamos hablando de cómo le vamos a meter y qué tal el capítulo 10 cuando en sí comienzan los proverbios. El capítulos 1 al 9 no son proverbios, son instrucción sobre la sabiduría. Llegamos al capítulo 10 y ahí comienzan ya los proverbios, versículo tras versículo, estos dichos de sabiduría. Dices, es que no está Cristo aquí. ¿Dónde le meto? Bueno, no le metes. La pregunta es cómo es que ese texto apunta hacia Cristo. La sabiduría quiere decir que a Dios le importa que yo viva sabiamente delante de Él. ¿No, acaso no se le llama en 1 Corintios 1, verso 24, sabiduría de Dios? Lo dice. Título de Jesús, sabiduría de Dios. Entonces, otra vez, tengo que tener cuidado, no forzar. A veces yo predico mensajes que realmente están enfocados en la iglesia y al final, si tú no conoces a Cristo, tú no puedes vivir así. Que hemos estado hablando del matrimonio y ya son textos de cantares, cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Y lo que está diciendo es, hay cosas pequeñas que si no se quitan van a echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el asunto es esto, si tú quieres arreglar tu matrimonio sin Dios, ¿cómo piensas que lo vas a hacer? La gracia está a través de la obra de Dios en Cristo Jesús, a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, entonces seguimos acá. Romanos 15:4. Precioso, también lo tenemos los Corintios, menciones parecidas. Pero lo que Dios deja claro a su iglesia hoy día es esto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
Es para ti, es para mí que Dios nos ha dado esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Número 4, el texto puede ser un resultado. Este tipo de texto recalca que la obediencia nuestra es el resultado del gran amor de Dios provisto al creyente en la redención. Dios no me ama porque lo obedezco. Sé bueno para que Dios te quiera. Dios no me quiere porque soy bueno. De hecho, Romanos 5:8 me enseña todo lo opuesto. Mas Dios muestra su amor en que siendo todavía aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que éramos justos. No es que nos miró y dijo, esa cara bonita le voy a salvar. No, ese es inteligente, me va a aceptar el mensaje. No dice, este es el amor de Dios. Me amó aún siendo pecador. Me hizo la invitación, ven. Todo sediento, ven. Entonces, a veces en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver es que esta obediencia no es para que Dios me ama. De hecho, la razón que lo obedezco es porque Él me ama. No oro porque soy tan devoto a Dios, más bien oro porque Él ahora es mi Padre. ¿Entendemos eso? Muy distinto. Entonces tenemos que salir de las lecciones moralísticas. O sea, vamos a enseñar la Escritura, vamos a enseñar la aplicación. Sabemos que se habla de los imperativos. Los imperativos son los mandatos de Dios, hay muchos de ellos, y como pastores predicamos esos, ¿no? Haz esto, haz lo otro. Pero a la vez entendemos que el hacer esto no es porque yo en mí mismo me voy a levantar, sino porque Dios en su gracia ya me levantó. La razón que voy a poder hacer esto es por la gracia de Jesucristo. Y ya muchos textos del Nuevo Testamento, maridos, bueno, aún ese texto lo tiene ahí, hay mención fácil de Cristo: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio. ¿Para qué? Para santificarla, para ayudarla, para mejorar su vida espiritual delante de Él. Dios dice, eso es lo que quiero de ti. Esposas se someten aún en el Nuevo Testamento como al Señor, y cualquier instrucción bíblica sobre el matrimonio fácilmente por ahí llega a la persona del Señor Jesucristo y su obra. Persona y obra de Jesucristo. Bueno, pues el resultado. Entonces, Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los obedientes, para los que se esforzaron mucho y estuvieron todos cultos en la iglesia. Y hermanos, por favor, esfuércense mucho y estén. No. Pero el asunto, la razón que estoy en el culto es porque estoy en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una sentencia en mi vida porque no soy justo. Y esa sentencia es ley. Quien muere en su pecado, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es una ley, pero también una ley de gracia. Todo el que viene a mí no lo echo fuera. Entonces, hermanos, de estas maneras podemos llegar a Cristo. Voy a terminar con un consejo de Carlos Spurgeon, un joven predicador. Dijo lo siguiente: ¿no entiendes, joven, que desde cada pueblo, villa y aldea de Inglaterra, donde quiera que esté, hay un camino a Londres? Asimismo, desde cada texto de las Escrituras hay un camino hacia la gran metrópolis que es Cristo. Su trabajo, mi querido hermano, cuando llegue al texto es decir, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no tuviese un camino a Cristo.
No está diciendo que le meto a Cristo. Es un texto que tiene un camino a Cristo. Y si alguna vez lo encuentre, o sea, lo que está diciendo, si alguna vez encuentro un texto que no tuviese camino a Cristo, subiré la cerca, cruzaré la cuneta, pero llegaré a mi Señor. Porque el sermón no puede hacer ningún bien a menos que tenga el sabor de Cristo. Que Dios nos ayude. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Ayúdanos, Dios, a entender que tú no quieres que nosotros usemos tu palabra de una manera ligera. Tú has dicho, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aun en nuestro mejor intento, Señor, no vamos a poder hacer nada sino es a través de tu obra en nuestras vidas, tu dirección, el Espíritu. Pero pedimos que nos ayudes. Ayúdame a mí, ayuda a cada uno de mis hermanos aquí. Te damos gracias porque a través de tu palabra encontramos la gran bendición de un Cristo que nos ha salvado. Ayúdanos a ser fieles en proclamar la palabra y entender que en estos textos hay maravillas. En tu palabra hay la maravilla de conocerte, quién eres, tu carácter, tu persona, tu corazón, tu sabiduría, tu inteligencia, tu justicia. Damos gracias, Señor, que a través de esto tú nos hablas. Ayúdanos a serte fiel, a ser cuidadosos en entender que vamos a predicar no solamente mensajes moralistas, mensajes que animan a gente a ser o no ser, sino que los imperativos de las Escrituras, eso ser o no ser, no es por razón de ser o no ser, no es a consecuencia de ser o no ser, sino que es por la obra de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Dios, a amarte, seguirte, servirte. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.